Buenas noches, vamos a empezar lo que es la clase de lengua y comunicación, en su parte 3. En esto vamos a ver lo que es la literatura, las figuras retóricas, el verso y la prosa. ¿Sí? Literatura es el conjunto de la producción escrita. Sin embargo, los críticos han reservado el uso de este término para aquellos textos en los cuales van a estar presentes tres elementos esenciales. O sea, todo lo que está escrito es literatura. Pero una buena literatura o algo que sí se considere literatura debe de contener creación o ficción, debe de contener una técnica o forma y también la recreación. Si contiene estas tres, es literatura, es lo que dicen los críticos. Vamos a ver, por ejemplo, creación o ficción. El autor transforma la realidad, la va a organizar para producir ambientes, situaciones de personajes, pasiones o sentimientos de acuerdo con su visión del mundo. Ahí en la animación estamos viendo, por ejemplo, una cosa que no podríamos ver o imaginarnos, ¿no? Por ejemplo, una guerra en el espacio, ¿sí? En el cual el autor, por medio de la palabra escrita, te puede llevar a esos mundos, a mundos imaginarios, en los cuales te describe guerras de rayos láser, explosiones y demás. Eso es la creación o ficción. Si el escrito tiene creación o ficción, va a ser literatura. También si tiene una técnica forma, el escrito se estructura para tener un objetivo deseado. El escritor va a escribir el texto de una forma para obtener un desenlace o algo que desea que reciba el que lee, el que lo lee. Por ejemplo, puede ser en un cuento, en una novela, en un poema, en un drama. Por ejemplo, el cuento de las mil y una noches, ¿sí? Puede ser que el escritor elige comenzar o finalizar el texto por el principio o por el final o en mitad de la historia. Tenemos, por ejemplo, el libro de Rayuela de Julio Cortázar, en el cual está escrito en forma totalmente desordenada y conforme lo vas leyendo vas dándote una idea de qué cosas van sucediendo, cómo van encajando las situaciones que Julio va describiendo, ¿no? Y también puede ser el tipo de lenguaje utilizado. Hay lenguaje culterano que usaba Luis de Góngora y Argote o Sor Juana Inés de la Cruz, que era un lenguaje muy culto, ¿sí? En la época barroca. O el lenguaje de la onda que usaba José Agustín, escritor mexicano, escritor de La tumba, La miel derramada, el Jonás y la ballena, etcétera, ¿sí? En el cual utiliza un lenguaje más de la onda, de chale, tipos, etcétera, ¿no? La división en capítulos, episodios, actos o estrofas también es una forma de dar una técnica forma al escrito, ¿sí? Por ejemplo, Dante Alighieri, que dividía en actos y estrofas su poema de la Divina Comedia, allá por 1363. ¿Sí? También tenemos lo que es la recreación. Para que sea considerado literatura debe tener lo que es la recreación. El primer objetivo del escritor es recrear en la mente de su lector las mismas emociones, las sensaciones, los sentimientos que él tuvo al momento de escribir y que luego que el lector lo lee, podrá decir si el autor ha querido informarlo, suscitar su interés acerca de un tema específico o simplemente distraerlo y hacerle pasar un buen rato. Por ejemplo, el libro del Decameron, de Boccaccio, ¿sí? En el cual simplemente se van a narrar las vicisitudes, las aventuras que tienen 10 jóvenes en una pandemia, ¿sí? Anteriormente, el libro, las escrituras, los escritos, buscaban educar, pero con Boccaccio se rompe esa tradición y se pone una forma moderna de simplemente hacerte pasar un buen rato, ¿sí? También tenemos las figuras literarias dentro de las técnicas que llevan el escritor para suscitar el interés o suscitar pasiones, son las figuras literarias, que son también conocidas como figuras retóricas. Estas son formas no convencionales de emplear las palabras. ¿Para qué? Para dotarles de expresividad, de vivacidad o de belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. El escritor va a utilizar palabras de tal forma que te parezcan hermosas, bello lo que se escribe, ¿no? Dentro de estas figuras literarias, una es el lenguaje figurado. Es aquel que se emplea para hablar o escribir de una forma imaginativa con una cierta belleza literaria. Vamos a ver un ejemplo.
la niña de los cabellos de oro. Ahí ves a la niña y tiene un pelo rubio, muy amarillo, entonces le pongo los cabellos de oro. Pude haber escrito la niña de pelo rubio, ¿sí? Pero usé un lenguaje figurado y dijimos la niña de los cabellos de oro, para que te lo imagines cómo eran sus cabellos, brillantes como el oro, ¿no? O bien, las nubes dejaban caer lagrimitas de cristal. Entonces, lagrimitas de cristal, pude haber puesto gotitas de lluvia, las nubes dejaban caer gotitas de lluvia. Sin embargo, usamos un lenguaje figurado para hacerlo ver más bonito, ¿no? Lagrimitas de cristal. Te imaginas como gotitas así pequeñitas, como lágrimas cristalinas, ¿ok? Esa es la figura literaria. Otra figura literaria es la metáfora. La metáfora en el lenguaje literario consiste en darle a una cosa el nombre de otra. Por ejemplo, la fuente tiraba perlas y regaba flores, ¿sí? Las perlas, ahí la palabra roja, pudimos haber puesto gotas. La fuente tiraba gotas de agua y regaba las flores, ¿no? O gotas y regaba las flores. Pero usé nada más la palabra. Comparé las gotas por perlas y le di una metáfora. Lo cambié, ¿sí? Te vas a dar cuenta que se trata de una metáfora cuando solamente es una palabra dentro del escrito y se trata de un lenguaje figurado cuando es casi toda una oración. Es muy común que nos confundamos en una metáfora y en un lenguaje figurado, ¿sí? Porque son muy parecidos. Otro ejemplo es, tu oleaje al hablar serena mi alma, ¿sí? Oleaje al hablar. Bueno, el oleaje sería tu voz, ¿no? Tu voz al hablar serena mi alma. Eso sería correctamente en el buen español. Sin embargo, el autor cambió voz por oleaje. ¿Para qué? Para figurarlo como el vaivén de las olas. ¿Okay? Esas son metáforas. Otra figura literaria es la comparación. Es la forma de hablar o escribir de manera figurada comparando una cosa con otra. Por ejemplo, alto como una torre, fuerte como un roble. Esto sucede sobre todo en los escritos, ¿sí? En la antigüedad decían, ¿cómo era la persona? Era alto, tan alto como una torre y tan fuerte como un roble, ¿no? Y ya te imaginas a una persona alta y robusta. O las canciones, la canción de Maná, ¿no? Eres como una mariposa, vuelas y te posas, vas de boca en boca. Y ahí estoy comparando a la persona como una mariposa que va de un lugar a otro y a otro, ¿sí? Entonces, estas son las figuras literarias de comparación. O como decía Juan Gabriel, ¿no? Te pareces tanto a mí que no puedes engañarme. O ¿qué otra comparación por ahí? ¿Sí? Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, ¿no? Compara a la persona con una rata de dos patas, Paquita la del barrio, ¿no? Entonces, estas son comparaciones, ¿sí? Otra figura literaria muy usada es lo que es la personificación. Consiste en ponerle a las cosas vida, vista, oídos, sentimientos, etcétera. Propiedades o cosas que solamente pertenecen a los seres animados, a las personas. Ejemplo, llora el árbol seco al pensar que pronto morirá. El árbol no puede llorar, no es una persona para llorar, sin embargo le estoy poniendo que llora. Al pensar, el árbol tampoco piensa, sin embargo le estamos personificando, dándole cualidades que solamente las tienen las personas, ¿ok? Bien. Otra figura literaria usada es la hipérbole. La hipérbole es la comparación exagerada al hablar o escribir. Por ejemplo, sordo como una tapia. Una tapia es un muro de roca, ahí en un lugar aislado, en el cual pues simplemente está ahí solito y no se escucha nada, ni de un lado ni del otro. Por eso dicen sordo como una tapia. O es cuando se oye muy poco. O no quedó piedra sobre piedra, cuando en realidad sí queda algo, ¿no? En la destrucción de una ciudad era muy común que dijeran, ni el rey o Dios destruyó esta ciudad y no quedó piedra sobre piedra de ese lugar, ¿no? Cuando sí quedan las ruinas, ¿ok? Esa es la hipérbole, una comparación exagerada. Otra figura literaria es el hipérbaton, es el cambio del orden lógico de las palabras. Ejemplo, el hombre es bueno. En nuestro español nos enseñaron que primero va lo que es el sujeto y después el predicado. En el sujeto primero va el artículo el sustantivo hombre, luego el verbo es y luego bueno, el predicativo o lo que es el adjetivo, ¿no? En este caso, el hombre es bueno.
Sin embargo, el poeta, el autor, va a desordenar las palabras de tal forma que le rimen o que no pierda sentido, sin embargo, le dé otra belleza, otro sentido. Es bueno el hombre, ¿sí? Y se entiende, ¿no? Se entiende que el hombre es una persona bondadosa o que tiene una bondad. Es bueno el hombre. Primero puso el verbo, después el adjetivo, después el artículo y después el sustantivo. Quizás lo hizo así para que rimara, ¿no? Es bueno el hombre que no tiene hambre, ¿no? Bre, y ya con eso rima, qué sé yo, ¿no? La elipsis. La elipsis es el quitar o ahorrar palabras. Ejemplo, el perro es bueno, la víbora mala. Ahí ahorramos la palabra es. En nuestro español tendría que haber tenido el verbo. La víbora mala, no. La víbora es mala, ¿sí? Sin embargo, cuando el autor quita estas palabras, hace unas elipsis. Era muy común en la época barroca, en la cual la literatura tenía que cumplir ciertas reglas. Y dentro de esas reglas era que tuvieran 11 sílabas, 12 sílabas, 10 sílabas, 8 sílabas, según el tipo de poesía. Entonces el autor usaba la elipsis para quitar palabras y tener las 11 sílabas o las 12 sílabas. ¿Ok? Otra figura literaria era la análoge o traslación. Consiste en usar en plural lo que debe estar en singular o al contrario. Por ejemplo, deme un kilo de frijol. No hay frijol que pese un kilo. Lo correcto tendría que haber sido deme un kilo de frijoles. Otro ejemplo es mira cuánta naranja. Se supone que son varias naranjas. Entonces, tendría que haber sido mira cuántas naranjas. Eso es lo correcto. Sin embargo, el autor lo escribe así usando una traslación o un análoge. Lo hace a propósito para quizás especificar cómo están hablando en una cierta región, en un cierto lugar. ¿Ok? Entonces, profe, cuando lo hacen a propósito, están usando una figura literaria. Exactamente. ¿Ok? Siguiente. La silepsis. La silepsis es el hablar con falta de concordancia en cuanto al género y número. Ejemplo. Su excelencia es generoso. Como estamos hablando de una excelencia, está en femenino, no importa que te refieras a un rey o a una reina. Entonces lo correcto sería de haber dicho, su excelencia es generosa. ¿Sí? ¿Ok? Otro, tus ojos luceros que iluminan mi vida. Tus ojos luceros que ilumina, lo correcto sería iluminan. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tuviéramos correctamente la concordancia en cuanto al número, ¿no? Al género, ¿sí? Entonces, estas son, cuando lo hacen a propósito, se llama una silepsis, ¿ok? Siguiente. Otra figura literaria es el pleonasmo. Es el hablar o escribir utilizando un mayor número de palabras, las cuales no son necesarias, ¿sí? Ejemplo, lo vi con mis propios ojos. Bueno, se supone que si lo viste, lo vas a ver con tus ojos, ¿no? Ahí lo correcto sería lo vi, ¿sí? Y sobraría con mis propios ojos, ¿sí? O otro ejemplo, sube para arriba. Pues el subir implica que tienes que ir hacia arriba. Lo correcto es sube, ¿sí? Y ya quitamos para arriba, ¿no? En México somos expertos en pleonasmos, ¿sí? Los decimos muy comúnmente, ¿no? Baja para abajo, salte para afuera, ¿sí? Carro negro oscuro, oríllese a la orilla, todos esos son pleonasmos. Los hacemos a veces, si el autor lo hace a propósito y sabe que está usando el pleonasmo, es para darle otro sentido, ¿no? ¿Sí? ¿Vale? Siguiente. Otra figura literaria es la ironía. La ironía es decir lo contrario a lo que se quiere dar a entender, empleando un tono, una gesticulación, unas palabras que insinúan la burla, una burla. Ejemplo, qué feliz me hace tener que guardar lo que mis hijos dejan tirado, ¿sí? Una mamá quejándose de que todos sus hijos dejan las cosas tiradas y ella es muy feliz sobre todo, ¿no? Más bien sería el enfado que ella tiene porque le dejan todo tirado. Otro sería, sigue durmiendo, que tu cuarto se ordena solo. Otra ironía, ¿no?
Nuestras mamás son expertas en ironía, ¿no? Nos dicen todas las cosas para hacernos sentir que estamos haciendo mal, ¿ok? Para educarnos. Otra figura literaria es la parádoja. Consiste en emplear expresiones que aparentemente envuelven una contradicción. Ejemplo, en casa del herrero, cuchillo de palo. Bueno, en la casa del herrero, que es el que hace cuchillos, debería haber un cuchillo de hierro, no de palo. Entonces, paradójicamente, ahí no se tiene cuchillo de hierro, ¿no? O si anhelas, si anhelas la paz, prepárate para la guerra, ¿sí? Si anhelas la paz, prepárate para la guerra. Entonces, ¿cómo es posible que si quieres paz tienes que estar con la guerra, ¿no? Entonces, eso es ¿cómo se dice? Lo paradójico, ¿sí? Otro, prohibido prohibir, ¿sí? Prohibido prohibir. Bueno, si está prohibido, ¿por qué prohíbes? ¿Sí? Y es paradójico. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Bueno, si los últimos tienen que ser los últimos y los primeros tienen que ser los primeros, ¿por qué dices? Es una paradoja, ¿no? Usada en la Biblia, ¿no? Entonces, estas son paradojas. ¿Dudas, preguntas? Si hay dudas o preguntas, las anotas en los comentarios. Bien, vamos a ver qué aprendimos. 1. ¿A qué se le llama obra literaria? Inciso A la comunicación entre dos seres. B, al verso y la prosa. C, al circuito del habla. D, hablantes, oyentes y lectores. E, a la narración escrita por estilo artístico e imaginación. Exactamente. Inciso E, a la narración escrita por estilo artístico e imaginación. Número 2. Es el hablar o escribir utilizando un mayor número de palabras, las cuales no son necesarias. Metáfora, pleonasmo, hipérbato, epíteto, silepsis. Nosotros en México somos expertos en pleonasmos. Inciso B. Siguiente. Es hablar con falta de concordancia en cuanto al género y número. Pleonasmo, análoge, silepsis, metáfora, hipérbato. En cuanto a género y números, su excelencia es, sí, su excelencia es generosa, mira cuánta naranja, eso se llama una silepsis. Siguiente, es el cambio del orden lógico de los enunciados, hipérbatón, hipérbole, epíteto, metáfora, silepsis. El cambio del orden lógico de los enunciados, ¿es bueno el hombre? El hombre es bueno. Entonces estamos hablando de una hipérbato. ¿Okay? Siguiente. Consiste en usar en plural lo que debe estar en singular o al contrario. Pleonasmo, elipsis, silepsis, metáfora, análoge o traslación. ¿Sí? Entonces, en singular lo que debe estar en plural, ¿sí? Igual lo mira cuánta naranja y todo eso, sería una análoge o traslación. ¿Dudas hasta allí? ¿No? Una última pregunta, la 6. Es el quitar o ahorrar palabras en los enunciados. Pleonasmo, elipsis, silepsis, hipérbole, hiperbatón. Cuando quitas el perro es bueno, la víbora mala, y nos ahorramos la palabra e, estamos hablando que es una elipsis. ¿Ok? Bien, muchachos. Entonces, hasta ahí termina esta parte.